¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, lo escucho. Perfecto, bueno, vamos a comenzar. Pues hoy tenemos la presentación del proyecto, ¿verdad? Primero quisiera comenzar diciéndoles que tranquilas, si están aquí con el proyecto es porque han hecho algo y realmente el objetivo es que pudieran poner en práctica múltiples conceptos. Yo no espero aquí proyectos de primer nivel, ni mucho menos, ¿verdad? Si son así, excelentes, se los voy a decir claramente, ¿verdad? Sería espectacular, pero para mí sería algo sorprendente. Yo lo que espero, como mínimo, es que poder ver sus estrategias. Si lo resolvieron completamente, perfecto, poder ver cómo aplicaron los conceptos. Y si no lo resolvieron completamente, pues poder ver la forma o las ideas que tuvieron para atacar el problema. También poder ver posibilidades que se les ocurrieron para mejorarlos, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que me interesa fundamentalmente. Como en segundo lugar, y no menos importante, es la capacidad de desenvolver y poder transmitir algo técnico, como es esto, en una exposición, que eso es fundamental. Y tal vez ahorita estamos en el área de matemática, en el área de computación, pero quiero decirles que es muy importante que nosotros como matemáticos podamos transferir el contenido o el concepto según el contexto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conocimiento matemático y lo vamos a transferir a matemáticos, bueno, hay que ser lo más formales posibles, ¿verdad? Sin dejar ambigüedades y dejar todas las notaciones claras de antemano. Pero si nosotros vamos a transferírselo, por ejemplo, a un primo o a un familiar, pues nosotros vamos a hacer un poquito más suave, vamos a poner ejemplos más sencillos. Y sobre todo, si el conocimiento matemático que tenemos lo vamos a transferir, que es lo que me interesa, a una empresa, ya sea a mi coordinador, a mi jefe o a nivel gerencial, pues entonces yo ese concepto matemático lo tengo que aplicar al entorno de ello, tengo que transformarlo. Entonces es una habilidad blanda que lastimosamente la universidad no nos enseña, pero que sí me gustaría que poco a poco lo vayamos transfiriendo, ¿no? Entonces ahorita sería una transferencia de conocimiento a nivel técnico en computación, ¿cierto? Ese sería, es un conocimiento técnico. En este caso yo voy a ser una persona técnica, por tanto ustedes me tendrían que hablar de manera técnica, ¿verdad? En el siguiente proyecto yo les voy a decir qué tipo de persona soy mucho antes de que ustedes vayan a exponer, pero de antemano les diré que no soy una persona, no seré una persona técnica, ¿verdad? Entonces esa es la segunda habilidad que me gustaría que pudiéramos rescatar, ¿no? Entonces, bueno, adelante. ¿Quién le gustaría comenzar? ¿Sandra o Belki, cualquiera de las dos? Sí, Perdón, Belki, ya Erika, puedo sí, comenzar. disculpe. Excelente, adelante. Sí, estamos bien. Con espacios en blanco. Y pues el tipo de ficha con la que el jugador juega, pues también será diferente. Además, pues se pretende mostrar una generalización del programa que contenga n dimensiones, pues que en este caso va a ser la que el jugador indique. Para el desarrollo del programa, pues se ha utilizado programación orientada a objetos, utilizando diferentes conceptos que se han venido enseñando a lo largo de este curso. Dentro de ello, pues se hace uso de herencia, clases, apuntadores, se hace una reserva para hacer la memoria dinámica, niveles de acceso cons, y entre otros, pues que serán revelados mediante se vaya mostrando el código desarrollado. Dentro de los componentes del problema, pues tenemos una clase padre que se ha llamado juego padre, una clase hija llamada juego X01H. Este es el juego, aquí pues se va a mostrar el juego tradicional que permite jugar un tablero con cruces y cero y pues con espacios vacíos o guiones. La clase hija 2 llamada juego X02H, aquí pues se va a mostrar un tablero lleno de letras A, en donde la persona que jugará con el signo más y el computador con el signo menos. Además pues el main, pues, verdad que no puede faltar, pues que es donde se hará la ejecución del programa. La clase padre, que se ha llamado juego padre, pues está formada por sus especificadores de acceso, public y private. En ella se declaran los prototipos, como será el constructor por parámetros, un destructor, las funciones virtual, que cada clase hija las implementa a su manera, las funciones no virtual, que se implementan de igual forma en ambas clases hijas. Y por último y no menos importante, pues se declaran los datos miembros o atributos de la clase. Las clases hijas heredan de la clase padre pues el constructor y los datos miembros, y en cada una de ellas pues se implementan las funciones virtual. Algo que pienso que se le pudo haber mejorado al programa es dar la opción para que el usuario elija el tipo de tablero que desea y el tipo de ficha con la que va a jugar. También pues pienso que se podría modificar para que jueguen dos personas y no solamente porque en este caso pues quienes juegan son la persona con un computador. Hasta aquí es mi presentación. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, si no pues procedo a mostrar código.
¿Todo bien hasta el momento, Lick? Perdón, por mí estoy bien. No sé si Sandra tiene alguna observación o curiosidad. No, el de mi parte está bien. Adelante, Okay, vamos. sí, ok. Bueno, tal como te dijo anteriormente, tenemos una clase padre que se le ha llamado juego padre, donde pues se tienen las funcionalidades, donde se tiene el constructor que va a recibir como parámetros en un entero de tipo, un tipo entero constante y un apuntador constante de tipo char, que también es constante, porque en este caso pues no queremos que esos datos se nos vayan a cambiar en ningún momento. También se tiene un destructor. Este destructor, recalcar que el destructor no se hereda. También pues se tienen dos funciones virtual, que pues son las que cada programa va a implementar a su forma, cada clase hija, perdón. Y pues también se tienen estas otras cuatro funciones de tablero que va a recibir un parámetro entero constante, ficha máquina, que será pues para que el computador ingrese una ficha. También tenemos introducir ficha, que será para que la persona que está jugando pues ingrese su ficha, y pues tenemos también una función ganador, pues que será la que se ocupe de validar cada una de las filas y columnas para pues, ver si se gana, se pierde o pues si hay un empate. Pues también se tienen los atributos o los miembros de datos, en este caso tenemos la dimensión, tenemos un entero doble apuntador SPTR tablero y tenemos un apuntador nombre de tipo char. Luego, pues en la clase padre, en la implementación, pues lo que tenemos es el constructor, como ya se había dicho, aquí pues tenemos dimensión y tenemos nombre que se utilizará para la dimensión, que se utilizará para que el jugador ingrese la dimensión del tablero, y el nombre pues para darle la opción al jugador y que sepa quién es que está jugando. También se utiliza aquí el concepto del this, donde se inicializa dimensión y pues se hace que dimensión es igual a dimensión. También se hace la reserva de espacio de memoria para el tablero, se hace la reserva de memoria para las filas y para las columnas, y además se hace también la reserva de memoria para nombre, para el nombre que ingrese el jugador. Aquí también pues se implementa el set tablero, que va a recibir un parámetro. Esta yo pienso que no es necesaria, pero por poner aquí, por implementar el set, pues lo hice. Aquí pues lo que se hace es inicializar el tablero en ceros. Además pues se tiene una función void, que es ficha máquina, como se dijo anteriormente, para que venga en la máquina y elija una posición, siempre que esa posición esté dentro de la dimensión del tablero, pues, y si no está vacía, entonces se va a ejecutar la ficha o el juego, el tiro del computador. También se tiene que introducir ficha. Igual aquí en este caso se le pide a la persona que ingrese la posición de su ficha o la coordenada en la que se va a ingresar, y se muestra un comentario que le dice ingreso a la ficha en la posición tal. Luego, pues si esa posición está vacía, entonces se ingresa la ficha de la persona que está jugando. Luego se tiene la función para finalizar el juego, que es llamado int ganador. Esta pues va a retornar un entero. Aquí pues lo que va a hacer esta función es comparar la fila, guardar en una variable de tipo auxiliar, de llamada auxiliar de tipo entero, y lo que va a hacer pues es guardar el valor que hay en la primera posición en cada fila, guardarlo y comparar con las otras. Esto para verificar que en algún caso pues todas las filas sean iguales, y pues retornar el valor que hay en esa, ya sea X o 0, o la ficha con la que esté jugando la persona, o ya sea el computador. De igual forma, aquí se tiene otro ciclo, parecido al anterior, ese pues para comparar las columnas. De igual forma, se tiene aquí otro ciclo, igual, este para comparar las diagonales y verificar en qué momento pues ha ganado el computador o ha ganado la persona. Además, también está este otro ciclo, que pues, es para chequear cuando no hayan posiciones vacías, y pues verificar que si ya no hay posiciones vacías, pues verificar y retornar un número 3, pues si en este caso sí hay un empate. Y pues aquí se implementa también lo que es el destructor para liberar el espacio de memoria creado para este PTR tablero y para el nombre. Luego pasamos a la clase juego X01 hija, que pues hereda el constructor, y pues aquí se van a implementar estas dos funciones. Aquí algo que quiero mencionar con esta función loop es que no es que cada una de las clases la implemente a su forma, solo que como esta función loop ya la voy a mostrar. Vamos a pasar aquí. Ya voy a hablar acerca de eso. Aquí tenemos el constructor que hereda lo que es dimensión y nombre, que lo hereda de la clase padre, juego padre. Y aquí pues esta función mostrar tablero o datos del tablero, esta es para llenar el tablero. En esta clase juego X01H, pues es la que me va a llenar el tablero con guiones, y el jugador aquí va a jugar con la letra, con la X, y la máquina con el 0. Luego esta función loop, que esta no es que precisamente se implemente de diferente forma en cada una de las clases hijas. De hecho, yo quise dejarla aquí, no virtual, pero ¿qué pasa? Aquí se me mandaba a llamar esta función datos de tablero, datos tablero, y como esta función estaba aquí en la clase hija, entonces me mostraba un error. Entonces,
a prueba y error, como dicen, la volví virtual. Entonces, cuando la hice virtual, entonces ya me funcionó y yo le encontré la lógica, porque como aquí la estoy llamando en una clase hija y no había llamado todavía como la estaba implementando aquí en la juego padre y me estaba utilizando una función que todavía no estaba implementada ya, pienso yo que por eso no se me ejecutaba y me mostraba un error. Entonces la volví virtual y me funcionó, entonces por eso la dejé así. Ya dirá si está correcto o no. Igual la clase juego X02 hija, igual hereda el constructor y pues también implementa las dos funciones void, solo que aquí la loop es la misma. Y esta mostrar tablero, pues en esta se llena el tablero con letras A y aquí da la opción, pues el jugador juega con la ficha más y la máquina con menos. Y pues la función loop, pues es la que hace el ciclo de todo el juego, que introduzca la ficha a la máquina, introduzca la ficha del jugador y pues esa ficha cae en un switch y si es 1, pues nos dice ha ganado, si es 2, perdiste y si es 3, un empate, tal como se vio en la función ganadora anterior. Y pues por último, el main, que el main aquí, pues se declara el char nombre, que es el que el licenciado ayudó para que esto se pudiera mandar ese nombre como parámetro y que se pudiera mostrar ahí el nombre del jugador. Y pues aquí tablero, aquí se le muestra un mensaje en pantalla donde dice bienvenido al juego de 3 en raya y luego para empezar ingrese su nombre, pues el usuario ingresa el nombre, luego le dice que ingrese para la dimensión del tablero un número mayor o igual a 3, porque no tendría caso que ingrese un número menor a 3, ¿verdad? Luego eso se le pasa, se crea el objeto y se le pasan esos parámetros y luego el objeto tablero manda a llamar a la función loop. Entonces voy a ejecutarlo. Entonces aquí, tal como se dijo, muestra bienvenido al juego de 3 en raya, para ingresar ingrese su nombre. Y aquí pues dice Erika ingrese para la dimensión del tablero un número mayor o igual a 3. Ingresa 3. Y pues aquí pues es lo que se hace con la función loop, mandar a llamar el tablero, luego que la persona que está jugando ingrese la posición de la ficha. Ingresar aquí. Luego al ingresar la ficha del usuario, inmediatamente pues coloca la ficha, la máquina busca una posición que esté vacía, coloca su ficha y luego nuevamente le pide al usuario que ingrese que ingrese nuevamente otra posición. Empezar. 02. Vamos a ver. 2. Y ahí muestra. Ya, Erika, felicidades, ha ganado. Ahí pues se juega con los X y los ceros. Al hacer el cambio aquí en la otra X02. Y al cambiar también aquí, pues la clase fija que estamos llamando. Aquí está, muestra el mismo mensaje y pide ingresar siempre el nombre, la dimensión del tablero, ingresar la dimensión 4 y ahí está el tablero que se ha llenado con letras A y pues aquí al ingresar una ficha, miren, la persona juega con el signo más y la máquina juega con el signo menos. No sé si hay alguna pregunta, Lijas, aquí. O lo termino de ejecutar aquí el juego. Hasta ahorita vamos bien. Termínalo de ejecutar a ver qué tal. Okay, aquí vamos. Al final haría algunas preguntitas básicas, nada más. Ahí está. Ok, perfecto. Entonces sí determina quién gana. Sí determina quién gana. Perfecto. ¿Cuál era el error entonces ahí? ¿Cómo resolvió El error era en los ciclos. Ahí, sí, no había aquí vamos a ver, aquí no había un J este J aquí una comparación. no se incrementaba, entonces ahí por eso estaba el error. Ok. Felicidades, Erika. Gran trabajo. Me alegra mucho. Gracias. Solo voy a hacer un par de preguntas y un par de observaciones. Okay. Quizás voy a empezar con las observaciones. Por ejemplo, cuando usted ejecuta el juego, hubiera sido muy indicado hacer un pequeño menú, ¿verdad? Que le solicitara qué tipo de juego quería o qué tipo de tablero, porque usted implementó clases. Sí, de hecho fue una de las sugerencias que yo misma me di, que son las mejoras que se le pueden hacer. Sí, pero quizás con más tiempo, sí, porque la verdad que ha llevado bastante tiempo eso. En la parte del menú creo yo que no le hubiera quitado mucho tiempo. No hubiera llevado mucho tiempo. Sí, porque solamente era de hacer ahí en la función principal, ¿verdad? Perdón, con un switch. ¿Qué tipo de tablero quería jugar? ¿Qué tipo de tablero? ¿Verdad? Porque entiendo yo que usted la clase la implementó basada en el diseño del tablero. Me parece válido. Bueno, eso como primera observación. Lo otro es, por ejemplo, cuando estamos agregando la fila y la columna, el para XY, veo yo que usted lo hizo
o sea, el usuario ingresa de manera vertical, ¿no? ¿Por qué no hizo que se ingresara de manera, por ejemplo, como a la par, por ejemplo, el 1 y el 2, por ejemplo, o el 1 y el 3, o al menos siguiera de manera vertical que pudiera aparecer qué posición está ingresando? Para ingresarla seguido. Es correcto, para ingresarla Ajá, seguido, para que, ajá, sí, quizás sí, lo eso hubiera sido entiendo. un poquito más Sí, intuitivo, sí, pero no ajá, son sí, errores graves, ¿verdad? Esos son sí, pequeñas sí, observaciones que yo estoy seguro que se sí, puede sí, pero sí, solucionar. sí lo entiendo. Sí. Eh, Permítame, vamos a ver qué más tenía por aquí. Ajá. Veo también que el juego, la máquina, por ejemplo, o la pregunta sería, ¿la máquina está colocando de manera inteligente sus fichas o las está colocando de manera aleatoria, por ejemplo? Pues lo que hace es buscar una de las posiciones que está vacía siempre dentro del tablero. Siempre lo que hace es buscar una de esas posiciones y si aquí está vacía, pues la coloca y el tiro se ejecuta. Ah, ya. O sea Ajá. que es como, vamos a decir, algo torpe la máquina, ¿verdad? Porque Sí, no sí. valida cómo está jugando usted, Ujú. ¿verdad? Sí. Agregar esa funcionalidad, entonces nos permite a nosotros pensar en niveles de juego de la máquina. Así es, sí, porque es fácil para ganarle. Es correcto, es fácil. Sí, ¿Cómo sí. hubiera, si usted tuviera que implementar eso, Erika, si usted tuviera que implementar ahorita, escuche el problema, usted, su Ujú. objetivo ahorita es implementar que la máquina sea inteligente al momento de poner la ficha. ¿Cómo, cómo podría hacer ese recorrido? ¿Cómo podría solucionar? Solo coménteme. Pues no, así técnicamente no sabría explicarle, pero pienso yo que tal vez sí se podría implementar alguna función que analice la ficha que ha ingresado el jugador y analizar cuál es la siguiente jugada que puede hacer el usuario para ganar. Técnicamente no le sabría decir en este momento cómo, No, no, pero no, no, no. pienso que... No, yo no le estoy diciendo Ujú, técnicamente en el sentido de que me ujú, defina el tipo de ujú, variable, no, no, no. ujú, Sino en términos generales, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, usted dice que analice la posición que ingresó la ficha del usuario ujú. y luego, Colocarla es que no sé, sería como querer adivinar. Por ejemplo, si usted y yo estamos jugando, entonces yo coloco una ficha, entonces usted me analiza dónde puede ser la siguiente para que yo gane. correcto, pero a nivel, por ejemplo, si usted tuviera que programarlo, eh, ¿cómo lo haría? Descríbame los pasos que usted haría, el algoritmo, básicamente. No estoy pidiendo código, ojo, ¿no? Sino Ujú. los pasos. ¿Cómo lo haría? Pues en primer lugar, ver la posición, ver la posición actual que se ingresó. En primer lugar, pues ver la posición que se ingresó por el usuario y no sé, hacer tal vez como una validación de la siguiente ficha que se vaya a colocar. Erika, ¿puede encender la cámara, por favor? Y Voy. lastimosamente escuché ruido ahí, ¿verdad? Y lo voy a ser muy sincero, yo soy muy transparente. Da la Ujú. sensación que No, si hay alguien Es que le mi está niña. moviendo, ¿verdad? Entonces, ah, Sí, ok, no, es mi perfecto, niña perfecto. la que está aquí, solo estoy con ella, sí. Bueno, perfecto. Ojalá, ojalá. Sí, Disculpe que le sí, tuve no. que pedir que encendiera la cámara, ¿verdad? Ella fue la que habló, Lili. Ah, bien, perfecto, no hay problema Sí, entonces. sí, Es que sí. me da pavor eso, me da un poco de, a veces me da vergüenza, entre vergüenza No, y sí, pena, no, ¿verdad? yo lo entiendo, sí, No, sí, pero no, no se excelente, preocupe. no hay ningún problema. Aquí está la niña, qué bonita, mira. Sí. Se parece a usted bastante. Ahí está. ¿Cuántos años tiene? Gracias. Tiene 5, va a cumplir. 5 años, ah, pues bueno, bien. Ya Bien, está aprendiendo a sumar. está bueno. Así voy a cumplir. 5, ah, excelente. Qué bueno. Sí. Bien, me comentaba analizar la posición y luego, Ujú. Analizar la posición por el usuario y luego hacer ay, es que no sé cómo decirle, como un análisis de la siguiente jugada que podría hacer ok, el jugador. vamos a ver. Cuando usted compara, eh, o la función, por ejemplo, que gana, que indica si el usuario ganó o no ganó, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo Cuando funciona? el usuario, permítame, Gana. ¿Cómo funciona? voy aquí. Sí. La función ganar, creo que sea. O ganador, algo así. Sí, aquí está. Sí, es que aquí lo que se hace es que empieza a comparar cada una de las filas. Primero compara filas porque el programa empieza, en cada ejecución va comparando si hay filas que sean iguales, pues ya sea para el jugador o para el computador. Ajá. De igual forma, pues para las columnas Ujú. o para las diagonales. Entonces, hay una variable que es para ir comparando. Entonces, pues si esa comparación guarda el primer valor ya sea en la primera fila o en la primera columna. Entonces, si esa comparación se hace y todas esas fichas son iguales, entonces retorna el valor de esa ficha, que en este caso, pues es 1 para el jugador o es 2 para la máquina. Ok. Am, bueno, me parece razonable. Uh -huh. Entonces, ahora le regreso a la pregunta nuevamente. Si usted tuviera que describirme, así como me describió eso, ¿verdad? ¿Cómo podría implementar que la máquina prevenga que el usuario gane? Haciendo una comparación también de las fichas que lleva ingresadas. ¿Ok? Comparando las fichas que ingresa y comparando el siguiente movimiento, dónde se podría hacer. Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
regular, creo que lo puede hacer mejor, ¿verdad? Esa parte. Su programa me encanta la estructura que tiene, me gusta. Yo pienso que usted lo hizo realmente, ¿verdad? Eso yo, Sí, me gustó mucho. me parece que usted lo hizo y bueno, me encanta, ¿no? Sandra, como yo sé que es el mismo programa, ¿no? El mismo problema, ¿no? El mismo problema, le paso la pregunta. Si usted tuviera que implementar eso, ¿cómo lo implementaría? Sí, buenas noches, Eli. Pues yo creo que lo haría de la siguiente forma. Así como se ha creado una función ganador en el caso de Erika, que valida filas, columnas y diagonales para determinar quién ha ganado, pues sería prácticamente lo mismo para que el computador actúe de manera inteligente. Es decir, por ejemplo, se podría analizar por filas donde el usuario ha ingresado 2 fichas seguidas, por ejemplo, para que en la tercera posición, pues el computador inteligentemente coloque su ficha para evitar que la persona gane. Bien. Asimismo, se puede validar columnas y también diagonales. Excelente. ¿Qué opina usted, Erika? Sí, pienso que está bien. Está bien, ¿verdad? Sí, de hecho sí, eso es lo que se tiene que hacer, una comparación y una validación para... Correcto. Y si usted tuviera que mejorar un poquito lo que dijo Sandra, ¿qué le podría mejorar? Ella dice hacer la misma función suya y de tal manera que el computador compare si el usuario ha ingresado 2 fichas seguidas, por ejemplo, en las filas, en las columnas o en las diagonales, y ella colocar la tercera ficha, ¿no? O sea, el computador. Si usted tuviera que mejorar un poquito lo que dijo Sandra, ¿por dónde cree que podría estar la mejora? Esa pregunta es más complicada realmente. Sí. Pero piénsalo bien, vamos a ver. Sandra dice que se debe ver si el usuario ingresó 2 fichas seguidas. 2 fichas consecutivas, sí, ya sea en columnas, filas o diagonales. Para que ella pueda colocar en la tercera. La máquina puede colocar en la tercera. Escanea, ¿no? Y coloca en la tercera. No se me ocurre el Lick. No se me ocurre. Ajá. No sé si estaré equivocada, pero creo que sería utilizando inteligencia artificial. Ah, bueno, no, eso sí, pero ya eso ya nos estamos metiendo en otro campo. Me gusta, Sandra. Sí, pero no, nos estamos metiendo en otro campo. Ahorita únicamente con lo que sabemos. Bien, el punto aquí sería que las fichas no necesariamente tienen que estar consecutivas, ¿verdad? Podría estar Sí, no una necesariamente, al inicio sí. de la diagonal y la otra al final de la diagonal, ¿verdad? Y como el problema de ustedes es en un tablero n dimensional, ustedes tendrían que hacer, verificar, ¿no? Que el usuario haya ingresado n-1, Sí. ¿verdad? En este caso, pues el problema estaría en bloquearle todas las posibles formas en las que puedes ganar el... Correcto, pero entonces el escaneo no sería en 2, sino que tendría que escanear si el usuario ingresó n-1 fichas, ¿verdad? Y en la posición donde no ha ingresado, que la máquina coloque. Y entonces de esa manera ya evitamos que las fichas que ingrese el usuario tengan que ser consecutivas. Ya podrían ser en cualquier posición, en cualquier orden, ¿verdad? Y listo. Ahora bien, lo que dice Sandra, ya es otra cosa, ¿no? Ya eso es que la máquina aprenda a jugar X0. Nosotros ahorita, con esto lo que estamos haciendo es que nosotros conocemos la solución del problema, conocemos quién puede ganar, quién no puede ganar, y le damos esas reglas al computador para que las ejecute. En el caso que dice Sandra, utilizar inteligencia artificial, nosotros no le damos esa regla. Es decir, que la máquina ni sabe jugar X0 y ella solo aprende, ¿verdad? Ese es otro nivel de programación. Es la cuarta revolución. Bueno, pero no vamos a entrar en esos detalles. Perfecto, las felicito a las dos. Sandra, adelante. Gracias, Erika, muy buen trabajo. Me encantó. Gracias, Adelante. Sí, Lick, solo voy a esperar que Erika deje de compartir. Ah, bien, bien. Bueno, buenas noches, licenciado y compañera Erika presente. Pues mi nombre es Sandra y pues esta es la presentación del proyecto 1 de la asignación Programación 2. Hoy abordaremos el proyecto que se llama o es conocido como 3 en raya o comúnmente llamado X0. Dentro del desarrollo del juego, pues se solicitó que este se programara en base a programación orientada a objetos, que se hiciera uso de memoria dinámica, apuntadores, concepto de herencia, clases abstractas, niveles de acceso y asimismo también hacer una extensión del tablero pues sin importar su dimensión y cabe recalcar que esta dimensión pues la va a brindar el usuario durante el juego. ¿Qué se utilizó para hacerlo? Lo que utilicé en específico para hacer este juego fue implementar programación orientada a objetos. Utilicé primeramente el concepto de clases, utilicé el concepto de memoria dinámica y en mi programa lo utilicé para reservar cierto espacio del tablero, pero siempre y cuando se va a determinar mediante la dimensión que del usuario. Así también utilicé un doble apuntador para que este fuese el tablero. Y análogamente después creé un destructor para que el espacio de memoria que fue reservado antes, pues este se destruya y esto para una mejor optimización del programa. Creé funciones miembros para que el juego se desarrolle. También utilicé los niveles de acceso dependiendo de donde fuesen aplicables e incorporé básicamente el concepto de herencia, no en su totalidad ni a nivel profesional porque sería con más tiempo de investigación, pero sí la idea básica, donde creé una clase padre que es una extensión del tablero sin importar su dimensión y además 2 clases hijas que lo único que hace cada una por su cuenta es la de mostrar el tablero que seguidamente significa que cada una de esas clases hijas va a jugar con diferentes fichas. Entonces, como cada una juega con fichas distintas, entonces intuitivamente se utilizó el concepto de funciones virtuales o puras.
¿qué se puede mejorar dentro de mi proyecto? Pues yo tomé en consideración que se puede mejorar para que jueguen dos usuarios mediante teclado, que podamos establecer que el jugador, desee en qué turno le gustaría empezar a jugar, si en el primero o en el segundo turno. También podemos implementar lo que son las sobrecargas de los constructores para que un constructor por defecto pues me inicialice el miembro de dato tablero con posiciones de 0. Podría ser. Además, con un poco más de tiempo e investigación podemos implementar un poco el concepto de destructor virtual. También creo que se podría hacer una sobrecarga de los operadores new y delay. Las dificultades y retos que se me presentaron al hacer el proyecto. Pues sé que aprender a programar no es fácil, pero con mucho esfuerzo creo que se pueden dar los primeros pasos. Analizar y pensar cada ciclo y recorrido por el tablero, pues no fue tan fácil. Implementar las funciones virtuales, pues ahí se me dificultó un poco. Y hacer y analizar la extensión del tablero, pues fue un reto. Hasta aquí mi presentación y no sé si tienen alguna pregunta para proceder a compartir el código. Por mi lado yo estoy bien, no sé, Erika, si tiene alguna duda, alguna observación. No, estamos bien. Excelente. No, estamos bien. Ok, bueno, aquí está mi código. Mi clase padre le he llamado 3 en raya. Aquí tengo implementado el prototipo de la clase padre. Tengo lo que es un constructor que recibe 2 parámetros, uno de tipo entero que es doble apuntador, uno de tipo constante que es entero y que recibe la dimensión. Análogamente, un destructor, las funciones miembro, dentro de las cuales hay 2 funciones virtuales o puras, que son las que posteriormente las clases hijas cada quien va a implementar a su manera. El resto de funciones miembro pues sirve para que se realice el juego y en algunas he utilizado los niveles de acceso, es decir, la palabra reservada cons, porque dentro de esa función pues no voy a modificar nada. Los miembros de datos, un entero que es a doble apuntador que le he llamado tablero, que análogamente pues es el tablero del juego, unos enteros llamados fila y columna que más adelante los utilizo en las funciones miembros y la dimensión que es la que me va a almacenar, me va a inicializar el constructor y que además de ello pues me va a dar el tamaño del tablero. En la implementación de la clase padre, pues tengo el constructor que inicializa el miembro de datos dimensión, asimismo reserva espacio de memoria de tipo entero, dependiendo de la dimensión que ingrese el usuario, así será para filas y también para columnas. Dentro del constructor hago el llamado de una función llamada setLoop, que recibe 2 parámetros, uno de tipo tablero y una dimensión, que lo que hace esto es mandarme a llamar todas las funciones que yo necesito para jugar con el tablero. Aquí está la función loop que mencionaba aquí antes. Esta función, pues lo que hace es inicializarme el tablero, mostrarme el tablero, ejecutar este ciclo while, que este ciclo while lo que hace es que me muestra el tablero en cada jugada y se juega un turno por ficha, es decir, una yo y la otra el computador, y también lo que es una función ganador, que lo que hace es validar mediante un switch en qué caso hemos caído, si hemos ganado, si hemos empatado o si hemos perdido. Finalmente muestra un tablero con la ficha última que se ha ingresado. Luego tengo la función que inicializa el tablero, que recibe igual 2 parámetros de tipo set, y esta función lo que hace es tener un doble ciclo anidado for, que lo que hace es que en cada posición del tablero pues lo ponga con ceros. Luego tengo una función llamada set mostrar tablero, el que recibe 2 parámetros y he declarado con un nivel de acceso aquí cons, porque no me va a modificar nada. Entonces lo he hecho con un doble ciclo for dentro de un switch, que lo que valida es que dentro de la posición en que nos encontramos en el tablero, en el caso de que hayan ceros, pues se muestre un guión bajo y en el caso de que haya un 1, pues que se marque una X y en el caso de que haya un 2, pues se marque un 0. Esto más adelante va a tener sentido. Y tenemos la función turno del computador que la llamamos turno fichador, recibe 2 parámetros, el tablero y la dimensión, y pues genera números aleatorios para las filas y las columnas, esto hasta la dimensión, y lo que hace es que valida que si en la posición donde nos encontramos es igual a 0, pues que se marque un 2. Entonces, como se ha marcado un 2, recordemos, nos regresamos al ciclo a la función mostrar tablero, y pues como he marcado un 2 en el tablero, pues análogamente me va a pintar un 0. Asimismo pasa con la función turno del jugador, que juega por teclado. Esta variable booleana que está aquí, que le llama adopción, es la que me valida que se encarga de que solo se juegue un turno por ficha. Y he ingresado la posición en que quiero que se me introduzca la ficha mediante filas y columnas. Además de ello, he validado que donde hay un 0, es decir, la posición está vacía, entonces que se marque un 1. Entonces, cuando se marca un 1, cuando yo mando a llamar mostrar tablero, pues se marca una X. Cuando el jugador por error marca una casilla ocupada, pues me manda un mensaje en pantalla que me dice que esa posición pues ya está ocupada. Una función llamada setGanador que recibe 2 parámetros y como no me modifica nada, pues utilizo un nivel de acceso, pues valido filas con una variable auxiliar y con una variable booleana, estas para que me ayuden dentro de estos ciclos a validar que en la fila se encuentren 2 fichas iguales a la par mediante filas y pues así se diga quién ha ganado, ya sea el computador o la persona. Asimismo, se valida en columnas de la misma forma en que las filas. Así también se validan las diagonales de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Tenemos la función validar empate, que la función validar empate lo que me ayuda es a determinar que cuando ya no haya posiciones vacías en el tablero, pues me retorne un -1 y si
hay un empate, es decir, nadie ha ganado y nadie pues ha perdido, pues me retorne un 3. Y finalmente el destructor, que con este destruyo la memoria que reservé antes en el constructor para el tablero. Tengo una función, perdón, una clase hija llamada 3 en raya 1, que lo que hago aquí es implementar herencia. Le digo que herede toda la parte pública de la clase padre llamada 3 en raya y implemento lo que es el constructor y los destructores, porque recordemos que los destructores pues no se heredan. Entonces en este caso cada uno lo tiene que implementar. Las funciones que son de tipo virtual, que cada quien ejecutará a su manera, la setLoop y la mostrar tablero. Dentro de su implementación he declarado el constructor y le digo que lo herede de la clase padre. La función loop, que lo que hace esta función es mandarme a llamar todo lo que voy a necesitar para jugar con el tablero. Y la función que pinta el tablero, que esta función, perdón, esta clase hija, lo que hace es jugar con X y con ceros. Aquí tengo implementado el destructor de esta clase hija. En la clase hija 2 tengo implementado también herencia, le digo que herede la parte pública de la clase padre 3 en raya. Tengo un constructor y un destructor y sus funciones miembro que cada quien ejecuta a su manera, la loop y la mostrar tablero. En la implementación tengo el constructor de la clase 3 en raya 2, que es hija, y le digo que le herede de la clase padre. La función loop, que esta la va a ejecutar a su manera, y la función que muestra el tablero, que en este caso, pues lo que va a hacer es que va a jugar con lo que son asteriscos y con ampersands. Y finalmente el destructor. En el main he incluido la clase hija 3 en raya 1, que es que juega con X y con ceros, y pues he declarado un entero doble apuntador llamado tablero y un entero n para la dimensión. Con un ciclo do while le digo a la persona, el usuario, que juegue con tableros de dimensión n mayor a 3, porque para mí no tendría sentido jugar con tableros de 1 por 1 o de 2 por 2, porque no se sabría quién ha ganado, quién ha perdido o quién ha empatado. Entonces con este ciclo do while valido que se ingrese mayor a 3 y no menor que 3. Entonces si lo ingresa por error menor, le vuelvo a decir que lo ingrese nuevamente. Y creo el objeto utilizando memoria dinámica y finalmente destruyo ese espacio de memoria reservado y lo desconecto del apuntador. Voy a ejecutar el programa. Ahí me muestra un texto que dice bienvenido al X0 y le pido que ingrese la n dimensión para jugar con el tablero. Entonces en este caso vamos a ingresar 3. Y me pide que introduzca la coordenada en X en la que quiero jugar. Yo le voy a decir que en 0, 0. Y ahí me ingresa la ficha en la posición 0, 0. Luego voy a ingresar en la 1, 0 y en la 2, 0. Me dice felicidades, ha ganado y he ganado en la primera columna. Ahora voy a jugar con un tablero de... Voy a poner que se juegue con un tablero de 5, solo para ver que funciona cualquier dimensión que me lo muestre. Ahí está, vemos que lo muestra. Por ejemplo, puedo ingresar un tablero de 20 por 20, incluso me lo va a mostrar, pero es inmenso y sería bastante complicado jugar con algo así de grande. Y pues ahí está. Entonces, esto es todo de mi parte, Lick. No sé si hay alguna pregunta, observación. Me Pues gustaría... agradecerle por la... Ok, excelente, Sandra, buen trabajo realmente, me gusta. Solamente me gustaría que hiciera la prueba ahorita con un tablero de 4x4, a ver quién gana, si le detecta el ganador. Y que sea Ajá, mediante perfecto. diagonales el gane. De 4x4, De ¿verdad? 4x4 y que el gane sea por la diagonal. Ah, ok. Permítame. Voy a volver a compilar. Le voy a decir en la posición 0, 3, en la posición 1, 2, en la posición 2, 1. Ah, ahí no voy a ganar porque estaba intentando validar la diagonal, pero no lo pude. Entonces voy a empezar con 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ahí está, me dice felicidades, has ganado y me muestra la última ficha, puse en el tablero y ahí está la diagonal. Excelente, excelente, buen trabajo, buen trabajo. Las felicito a las dos realmente, ¿verdad? Eso era, ¿verdad, Lee? Perdón, sí, yo estaba aquí silenciado. Les decía que excelente, buen trabajo, que la felicito, Sandra, se nota el dominio en los temas, ¿verdad? La felicito a las dos, a ustedes también, Erika, y a usted también, Sandra. Muy buen trabajo, Sí. muy buen programa, a pesar que el problema era el mismo, la presentación fue distinta, la manera de pensarlo fue distinta, la manera de diseñarlo también. Quizás una de las observaciones, Sandra, que le podría hacer, esta es una Sí. observación bastante importante, es que usted crea el tablero afuera, ¿verdad? Se manda el apuntador del tablero. Y Sí. no está malo, no está malo porque funciona, pero lo más adecuado hubiera sido que usted creara ya sea una clase que se llame tablero y que lo pueda utilizar en el juego 3 en raya, o bien que el juego 3 en raya tuviera como miembro de dato un tablero, porque sin un tablero no podemos jugar, ¿verdad? 3 en raya. Entonces, en lugar de enviarlo desde el main, porque el Ajá. objetivo de las clases es encapsular, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo,
si yo creo aquí otro tablero, voy a tener que crear otro apuntador tablero, ¿verdad? Y va a ser poco intuitivo. Entonces, esa observación que parece muy pequeña es muy importante a nivel de diseño, ¿verdad? Por eso le digo yo, a nivel funcional está bien, a nivel de diseño nos hizo falta. Pero de ahí todo está espectacular. En ambas, lo único que no logré observar yo fue sobrecarga de operadores, ¿verdad? Asumo que se les resultó difícil poder identificar dónde aplicar sobrecarga de operadores, ¿verdad? Sí, yo hice la observación de que quizás los operadores new de delay se podían sobrecargar, pero Correcto, ¿verdad? En una de las clases todavía les dije yo que el operador new y el operador delete es perdón, que el comando delete y el comando new pues son realmente operadores, al igual que los corchetes, ¿verdad? Los paréntesis, todo en C++, esos simbolitos son operadores. Entonces, sí, se pudo haber sobrecargado el operador delete para poder borrar los tableros, por ejemplo. Algo que a nivel funcional no iba a cambiar en nada, quizás no iba a aportar en nada en el programa, pero sí a nivel de diseño, ¿verdad? Porque pues una sobrecarga del operador delete nos ahorra en el destructor una implementación, simplemente utilizamos el comando y listo, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería básicamente, pero en términos generales muy satisfecho, las felicito a las dos, ¿verdad? Yo les estaría Sí, enviando, fíjese que, sí, adelante. perdón, No, adelante, yo sí tenía esa inquietud, que porque yo también lo estoy intentando así de esta forma, como Sandra lo tiene, crear aquí en el main el doble apuntador. Entonces, por eso yo también tengo la duda, tenía esa duda que en qué cambiaba, porque, bueno, yo lo mandé desde el no lo creé de esta forma, pero sí tenía la duda que cuál era la diferencia. Ah, ok, perfecto. Uh Como les digo, a nivel funcional todo está bien. -huh. Sí, hace lo mismo, ¿verdad? Correcto, pero todo lo Ajá. que yo les he estado enseñando son patrones de diseño, que es un nivel mucho más arriba. Entonces, a nivel funcional está bien, pero a nivel de diseño, lo más adecuado es dos opciones. Una, lo implementamos como lo hizo Erika en el sentido de que la clase 3 en raya ya tiene su propio tablero, ¿sí? O bien implementamos una clase aparte que se llame tablero a secas e incorporamos como objeto en la clase 3 en raya, ¿verdad? Los objetos tipo tablero, más o menos como hicimos con las matrices y los complejos, no bueno, sé si los recuerdan. complejos, ¿verdad? Es Entonces correcto. aquí, por ejemplo, no sería, por ejemplo, digamos, in doble apuntador, sino que eso lo enviaríamos, por ejemplo, así tablero, porque ya viene de otra clase, ¿verdad? Correcto, ahí podría ser, así es. Y entonces no tendría ni la fila ni la columna porque ya vendrían de la Sí, clase. Y el constructor, y bueno, yo creo que ahí ustedes más o menos lo entienden. Esa sería una nueva forma de implementación. Pero fíjese que Sandra, muy curiosamente, en las clases tiene, tiene los tableros, ¿no? Entonces, realmente, para efectos técnicos, Sandra podría eliminar la línea 9 y en lugar del constructor enviar dos parámetros, solo enviar la dimensión, nada más. sí, ¿Verdad? Entonces, imagino yo que Sandra lo que está haciendo internamente es copiando en el constructor el apuntador que envía, ¿cierto? Es lo que sí, usted hace, ¿no? Usted está enviando, usted envía este apuntador tablero en el main y en los constructores lo que hace es una copia, sí. ¿verdad? Del miembro de dato tablero. Ok, entonces, bueno, esas son las dos maneras. Entonces, a nivel funcional, Erika, respondiendo a su pregunta, no cambia Uh nada, -huh. funciona, Ajá, okay. pero Sí, sí, a nivel de diseño, pues, es mejor, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es vital cuando tenemos proyectos grandes, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, irse acostumbrando con proyectitos pequeños, irlos pensando y refinando porque ya se vuelve algo natural. Entonces, cuando ustedes ya van a algo un poquito más grande, pues, ya lo ven todo más natural. Por ejemplo, cuando ustedes vayan más adelante y ven otras clases y quieran utilizar programación, aunque el profesor no les pida, ustedes pueden ir diseñando sus propias librerías, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí si llevan álgebra lineal, pues todo eso lo pueden implementar todito, ¿verdad? Todito lo que está ahí. No, pero bueno, en resumen, las felicito a las dos, me encantó. Tenemos pendiente el siguiente proyecto, ¿no? Miren, nosotros a nivel de contenido, ya cubrimos todo el contenido de programación orientada a objetos. Falta un concepto más que es polimorfismo, pero eso es un ya rotundo, eso es algo bien sencillo, que yo se lo voy a explicar en un ejemplo, pero yo sé que ustedes lo van a poder identificar y saber dónde aplicarlo, cuándo aplicarlo también. Entonces, mi recomendación, ¿por dónde viene? Mi recomendación viene ahorita que empecemos a trabajar en el segundo proyecto. El segundo proyecto eh, ya no tiene como reto, vamos a decir, la implementación de todos los conceptos de programación orientada a objetos. Ya no tiene como reto. Eso fue este primer proyecto, ¿verdad? Porque ustedes tenían que ver cómo lo implementaban. Y las felicito, lo lograron hacer. Esto quiere decir entonces que en el segundo proyecto no es que ustedes no lo van a usar, sino que es que ya en cierta manera ya lo utilizaron, ya lo pusieron en práctica, entonces por ahí no va a venir tanto la dificultad, ¿verdad? La dificultad en dónde va a venir, en comprender un poco el problema, ¿sí? En comprender un poco el problema, que van a ver que es bien sencillo, punto número uno, y punto número dos, es que van a utilizar otras librerías gráficas, que yo no les he mostrado, ¿no? Pero, ojo, aquí viene algo muy importante. En la vida real, cuando ustedes vayan a trabajar, ojalá, primeramente Dios, trabajen en el área, eh, pues realmente uno se apoya mucho de Google, ¿sí? Uno no entiende ni conoce una librería, entonces uno busca la librería, la lee, la estudia, pues hay que leer un poquito en inglés y se va a la documentación. Entonces, esa librería gráfica que ustedes van a utilizar
pues tampoco es algo imposible de implementar, no es algo terriblemente difícil. Si fuera así, créanme que no les pongo el proyecto, ¿verdad? Porque no es mi intención, pero sí les va a tocar leer un poquito sobre documentación de esa librería, ¿ok? En todo caso, llega a haber problema o, ¿verdad? O les da error, no saben implementar o algo, no hay problema, tranquila, aquí estoy yo y para poderles apoyar, ¿no? Eso es muy importante. Digo, o sea que en este segundo proyecto, tu trabajo va a ser graficar esos conjuntos. Correcto, de manera Ajá. gráfica ustedes podrían verlo. Yo tengo en mi canal un video que le hice a los estudiantes de la Unitec, solamente que la clase de ellos era muchísimo más avanzada, ya se estaban graduando, y la programación es en paralelo. Entonces, yo les voy a compartir ese video más o menos para que ustedes vean la gráfica de los conjuntos que esperarían ver, ¿verdad? No es para que ustedes aprendan lo que se está haciendo ahí, porque no viene el caso, pero sí más o menos se den una idea de cómo se debería de visualizar los conjuntos. Nuevamente, ahí pueden utilizar herencia, pueden utilizar clases derivadas, pueden utilizar sobrecarga de operadores, bueno, de hecho la van a usar, estoy segurísimo que la van a usar, y bueno, eso sería básicamente todo. Y un poquito de polimorfismo, un poquito de suspicacia pueden utilizarlo, ¿no? En su momento creo que lo podrían implementar. Entonces, nos veríamos el viernes para poder ver sus avances sobre este nuevo proyecto. Yo las felicito, realmente estoy totalmente alegre, satisfecho, me encanta que hayan terminado este primero y estoy seguro que este segundo también lo van a lograr terminar, ¿no? Entonces, nos vemos el viernes para poder ver sus avances o las dudas que puedan tener sobre el segundo proyecto y avanzar solamente en ese contenido que nos quedaba falta, ¿no? ¿En qué vamos a dedicar el resto? Bueno, vamos a dedicarlo en programación en Python, que de eso va el cuarto proyecto, el último, el final. ¿Verdad que ya se van a dar cuenta que Python es muy fácil? Y bueno. ¿Para qué fecha más o menos entonces estaría este segundo proyecto? Bien, este segundo proyecto estaría para, vamos a dejar este viernes la primera ronda de consultas, ¿verdad? El próximo miércoles yo les estaría revisando el progreso, ¿verdad? A ver cómo van. Y yo creo que podríamos dejar la entrega de este proyecto quizás este viernes que viene o el próximo lunes, ¿verdad? El viernes de esta semana que viene o el próximo lunes. Lo podríamos hacer. Yo estoy seguro que no se les va a dificultar, ¿verdad? Sí. A nivel técnico no. Ajá. Siempre en C++, ¿verdad? Sí, siempre, todo, el primer, segundo y tercer proyecto C++. El cuarto ya ese ya es en Python, ¿verdad? Porque ya son otras cosas, ya no tiene nada que ver con C++, son otras cosas. Pero bueno, todavía no conocen Python. Entonces, Listo. eso sería, ¿no? Mañana, entonces, no tendríamos la clase. No, mañana no les podría dar la clase, les voy a dejar el día para que ustedes avancen en este segundo proyecto, en documentarse, en intentar hacer algunas cosas, para que me puedan dar preguntas o dudas el día viernes. Ok, está bien, Felipe, nos envía el video que dijo. Ah, perfecto, yo se lo comparto. Otra cosa, para la próxima exposición voy a invitar a algunos docentes, ¿verdad? No se van a poner nerviosos, así que ya saben. Siempre va a ser individual. Sí, individual, me encanta que sea individual. Claro, ustedes se pueden apoyar, ¿no? Pero luego ustedes le pueden poner su creatividad, su toque. Sí, Entonces, eso claro. no se preocupen, eso no hay Sí, ningún problema. Bueno, listo. Gracias, buenas noches y Bueno, nos vemos el gracias viernes. y gracias. Buenas noches. Sí. Gracias, Felipe.